Muy buenas tardes a todos y cada uno de los que se están conectando en este día, día sábado, día de bendición, un día en que Dios apartó para que nos juntemos, ustedes y nosotros. Saben que la semana se pasa súper rápido, la semana se pasa muy rápido, ¿cuánto se llama? Esperando que llegue pronto este día, ¿ya? Tenemos un panel hermoso hoy día, tenemos mi amada esposa, nuestra pastora, nuestro pastor y el hijo de los pastores. Así que vamos a comenzar, pastor. Damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite reunirnos nuevamente en este sábado, ya Amén. Que se nos está haciendo habitual juntarnos para traer una palabra de parte de Dios y creer de que todos aquellos que nos escuchan serán bendecidos grandemente. Les saludamos a todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas y todos aquellos que nos escuchan. Gracias por permitirnos entrar a su casa y poder ser parte en esta tarde ahí en su intimidad y que podamos ser una bendición para sus Amén. Vidas. Así es. Pastora, cuéntenos quién trajo su hijo hoy día. Sí, traje a mi retoño. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es una tremenda bendición el poder estar acá y compartir la palabra, parte de la palabra del Señor, que Amén. Siempre nos falta tiempo. Así es. Traje a Carlitos Junior, mi hijo amado, nos acompaña por primera vez. Josuelito, que está ahí en la sala de espera, esperando su turno. Amén. Y bueno, sabiendo de que esta tarde va a ser una tarde de bendición y vamos a poder edificar nuestras vidas, ¿cierto? Amén, así es. Además, esposa, salude y tiene auspiciadores. Sí, saludarlos a todos. No me escucho. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Saludarlos a todos. Me habían colocado en off porque creo que hablo mucho. Saludarlos a todos, sean más que bendecidos a este hermoso espacio que Dios nos permite compartir acá con ustedes Amén. Y con nuestros pastores. Hermoso un ramillete que tenemos el día de hoy. También tenemos una música de fondo que es muy hermosa. Esta es la Gloria de Dios de Ricardo Montaner con su hija Luna, pero en una forma más unplugged, ¿ya? Vamos a ir a una pausa musical, ¿ya? Con esta, vamos a cargarnos hoy día con Marco Witt, con esta hermosa canción que es Con tu sangre. Y antes de irnos a la pausa, para que vayan ahí aquellos que nos están escuchando, analizando y viendo, porque el tema de hoy se viene, pero así, power. ¿Cómo el tema de ¿Cómo día? crecer espiritualmente? ¿Lo necesitamos? Así, y todos, ya sea seculares, no seculares, cristianos, de todo tipo de religiones, todos necesitamos crecer espiritualmente de una forma u otra, ¿ya? Así es. Volvemos en un par de minutos, no se vayan y esta hermosa alabanza. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra.
sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero. Así, mis amados hermanos, y en esta misma atmósfera vamos a dar inicio orando a Dios Padre para que tome el control de todo esto que estamos realizando para ustedes. Si estás pasando por algún momento de necesidad de trabajo, si estás pasando por una necesidad espiritual, o estás esperando un milagro, estás esperando una respuesta de papá, pon las manos en alto así, en señal de rendición ante papá, ante rendirse ante Dios Padre Todopoderoso. Porque Dios habita en los corazones humildes. Y si tú no le conoces, aprende a conocerlo ahora. Ven, te invitamos. Padre amado, santo eres en verdad, Señor, bendito y amado Rey de la Gloria. En esta hora, papito amado, te damos honra y gloria a ti, Señor. Para que tú, Señor, seas, Señor, el Señor y dador de nuestras vidas, Señor, el Señor y dador de nuestras lenguas, Señor, de nuestros oídos, Señor. Prepara, Señor, los ambientes espirituales en estos momentos, Señor, para que el amado Espíritu Santo tome control, Señor, de nuestros oídos, de nuestros labios, de nuestras lenguas, Señor, para que cada palabra que salga, Señor, sea directamente direccionada por el cielo, papá. Padre Santo, y así, Señor, como cada uno de los que están aquí, Señor, reunidos, esperan algún milagro, Señor, de parte tuya, Señor. Te pedimos, papito amado, que en esta hora, Señor, seas tú cubriendo, Señor. Seas tú cubriendo, Señor, sus vidas, Señor. Seas tú cubriendo, Señor, sus corazones. Señor, si hay alguna persona que está postrada, Señor, y está en estos momentos esperando una respuesta tuya, Señor, envía a los ángeles, Señor. Así como el soldado le dijo a Jesús, papito amado, solamente con que des tú la palabra, Señor, solamente con que tú lo ordenes, Señor, hecho está, papá. Señor, aquellos que están creyendo en esta hora, Padre Santo, que declaren que son sanos, Señor, son libres, papá. Muévete en medio de ellos, Señor, en la atmósfera, Señor, que tú estás preparando ahora, papá. Señor, sana cáncer, sana leucemia, Señor. Señor, si hay alguna persona que no puede tener hijos, Señor, declaramos, Señor, que viene a tocar su vientre, papá. Ordenamos dar vida, Señor, a esos vientres secos, Señor. Le ordenamos en el nombre de Jesús a dar vida, para que, Señor, siga creciendo tu humanidad, Señor. Para que siga creciendo tu creación, Señor. Gracias, papá, por estar en este lugar, papito amado. Santo eres en verdad, Señor. Señor, colocamos una barrera, Señor, una barrera de ángeles, Señor, alrededor de, Señor, de Chile, Señor, alrededor de Iquique, Señor, alrededor de cada autoridad, Señor, en estos momentos, Señor, alrededor de cada ser humano, Señor, que está pisando este país, Señor, una barrera, Señor, muros, Señor, de ángeles, Señor, para que protejas a este país, papito amado, para que lo protejas, Señor, de toda hazaña del enemigo, Señor, para que lo protejas, Señor, de toda hazaña, Señor, que el enemigo quiera destruirlo, papito amado. Señor, pone temor, Señor, en las autoridades, Señor, que en algún momento han fallado, Señor. Toca su corazón, toca sus mentes, toca, Señor, su ser, para que, Señor, puedan ver tu amor, tu bondad, Señor. Para que si hay alguno, Señor, que se ha desviado, Señor, en esta hora, Señor, sea direccionado, Señor, por el amado Espíritu Santo, y pon temor, Señor. Pon temor, Señor, de ti en ellos, Señor, para que ninguno de ellos, Señor, pase a llevar a estos unos más pequeños, Señor, a estos más débiles, Señor. Cuando Jesús dijo, todo lo que tú has hecho,
a uno de estos, a mí me lo hace, Señor. Padre Santo, Señor. Atamos todo espíritu demoníaco, Señor, todo espíritu de brujería, Señor. Que se ha querido levantar en contra de esta nación, Señor. Que se ha querido levantar, Señor, contra este país, contra esta ciudad y contra estos seres, Señor, que estamos en este lugar, Padre Santo. Atamos todo espíritu de brujería, Señor. Todo espíritu de hechicería, Señor. Señor, en nombre de Jesús, ahora, Señor, en nombre de Jesús, son atados de manos, de pies, de lengua y de boca, Señor, porque no tienen autoridad sobre, Señor, sobre esta nación, porque aquí hay un pueblo que está obrando. Aquí en Chile hay un pueblo que está creyendo en ti, Padre Santo. Aquí, Señor, del primer paso que da, Señor, la gente de Arica y hasta el último en la Antártida, Señor, por mar y cordillera, Señor. Declaramos, Señor, que tu poderío es poderoso, Señor. Muros, Señor, muros de ángeles, Señor. Muros de ángeles, mucho tiempo estuvieron descansando, Señor. Ángeles que fueron asignados, Señor, para esta nación. Señor, declaramos, Señor, tu victoria, Señor. Señor, la hambruna no tocará este país. La necesidad no tocará este país, Señor. Señor, declaramos que las catástrofes no tocarán a este país, Señor. La guerra no tocará a este país, Señor. Lo declaramos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Declaramos, Señor, que nada de lo que tiene preparado el enemigo para esta nación, Señor, tendrá autoridad sobre los hijos de Dios que están orando por esta nación. Señor, y declaramos la victoria, Señor. Declaramos tu poderío porque la sangre de Cristo fue derramada. Y fue derramada en la tierra. Y esta tierra es santa. Y esta tierra es donde fluye leche y miel, Señor. Y así el enemigo tendrá que quedarse con las ganas de venir para acá. Porque no tendrá más autoridad. Señor, y a lo largo de este país, angosto este país, Señor, y el que no está de acuerdo, Señor, que se vaya. Porque aquí hay gente que ora y que lucha y que guerrea por esta nación. Padre amado, en tu nombre, Señor, declaramos en los cielos, en la tierra, tu victoria, Señor, y debajo de la tierra también declaramos tu victoria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada esposa. Hoy día, bueno, como ya les habíamos avisado anteriormente, hoy día es un tema muy bello. Hay cómo crecer espiritualmente. Pastor, le doy la palabra para que comience. Amén. Bueno. Hay muchas formas en Dios de crecer espiritualmente. Y uno no puede crecer en Dios si primero no se convierte. Amén. La Biblia dice que el que no nace del Espíritu y no nace del agua, no puede ver el reino de Dios. Por eso hay mucha gente que no entiende las cosas espirituales. Por eso hay mucha gente que no entiende el concepto de reino. La Biblia habla de reino y habla de dos reinos. Habla del reino de las tinieblas y habla del reino de la luz, que es el reino de Dios. Entonces, primero, para crecer espiritualmente, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nacer es como un bebé que nace por primera vez. Así todos nacemos en Cristo. Hay un texto bíblico, ¿no es cierto? Cuando, de la manera que uno puede nacer de nuevo, ¿no? ¿Quién lo conoce? La Biblia dice en Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca con el corazón se confiesa para justicia y con la boca para salvación. Amén. O sea, tenemos que confesar. Públicamente. Ajá. Públicamente. ¿Por qué? Porque así como dijo Jesús, así me confesares públicamente delante de los hombres, así yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tiene que haber una confesión. Primero una confesión. Declarar de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo ya está en tu vida, que tú lo recibes y tú te arrepientes de todos tus pecados y de que tú abandonas
todo lo que el mundo practica, todo lo malo que el mundo practica. Y una vez que nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios, a Jesús, entonces inmediatamente dice que Él viene a habitar nuestro corazón y ahí comienza el crecimiento espiritual. Bueno, según lo que yo anduve ahí estudiando, dice que el mayor obstáculo para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que somos. Dice que estamos tan empecinados en hacer ajustes en nosotros que no vemos lo que Dios quiere que nosotros en lo que nosotros vamos creciendo. ¿Me entienden? O sea, que por ejemplo yo estoy tan preocupada de yo verme bien ante la demás gente, ante las demás personas, que estoy dejando de lado el verme bien o el crecer junto a lo que el propósito que Dios tiene para conmigo. O sea, hay una preocupación, más por lo exterior que claro. que lo interior. ¿Por lo carnal o que por lo espiritual? Por lo carnal que por lo espiritual. Porque para nosotros mismos como creyentes o para ustedes como pastores, yo creo que es más complicado. Porque ustedes están siempre como en el ojo del huracán. Yo creo que no, yo creo que es un concepto equivocado de que la gente a veces tiene de eso. No, nosotros somos pastores, a lo mejor somos público porque mucha gente nos conoce, pero el deber como pastores, como el deber que tienen los hijos espirituales, tienen la misma connotación, la misma importancia, el mismo énfasis en que tenemos que cuidarnos, crecer, ser diferente, transformarnos, dejar que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Crecer es dejar que nos alimenten espiritualmente. Hay mucha gente que llega a las iglesias, pero no se dejan enseñar. Sí, amén. Así está. No se dejan enseñar. O Es sea, por eso quedan enanos. Exacto, por eso Siempre hay gente, son niños. por eso hay gente que llega, por eso en una parte de la escritura dice que muchas veces los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque a veces el que llega, el nuevecito que llega por primera vez a la iglesia, tiene más deseos de crecer y tiene más hambre de Dios que esos que están en la iglesia que llevan 5, 6 años, 7 años y siguen en el mismo paso y en el mismo cuadrado y de ahí no salen ni crecen. ¿Por qué? Porque el crecer tiene un principio y ese principio para crecer se llama obediencia. Y eso es lo que cuesta, ¿no, pastora? Pero Exacto. Diga, sí. Pero la obediencia no es una cosa que yo digo, yo voy a obedecer. No, la obediencia es un proceso en el cual Dios hace con nuestras vidas. Ejemplo, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros le entregamos la voluntad. Mi voluntad se la entrego yo a Cristo, a Dios, mi voluntad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi voluntad ya no cuenta. Hay gente que dice, usted no tiene voluntad propia. No, nunca Dios me quita el poder de decisión. Así es. Pero sí, conscientemente, razonando esto, yo le entrego a Dios mi voluntad, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es Perfecto. buena, Y agradable y y perfecta. ¿Quién no quiere andar en una voluntad tan extraordinaria como esa? Buena, agradable y perfecta. Y si es así, tu vida va a ser extraordinariamente bella. ¿O no? Sí. ¿O no? Ujú. ¿Por qué? Yo lo comprobé. Mi esposa lo comprobó. Nos convertimos junto a Es Cristo. que aquí hay un caso, ¿ah? Bueno, yo lo voy a hablar por lo que yo he visto personalmente. El crecer
no siempre es agradable. No. El crecer te acarrea dolor muchas veces. Muchas veces te acarrea, entre comillas, un tipo de trauma, ¿cierto? Porque el Señor comienza a estirarte Y a pulirte. Ajá, y a nosotros no nos gusta. Cuando te mete la lija, esa lija gruesa. Exacto. A Y veces te, duele. y te pone y te pule esa parte que es tan porfía tuya, esa parte que es tan Exacto, exacto. Imagínate de que hay procesos que para unos o para otros son más duros. ¿Por Vamos. qué? Porque salimos un poco con el coco más duro. dura. Vamos a preguntarle a Carlito qué piensa de eso. Ah, sí. De acuerdo. Sí. Hable por experiencia, Gracias hijo. por su aporte. Yo estoy de acuerdo. Más cerca del micrófono. Los procesos espirituales, como decía mi mamá, hay procesos que no para todos son iguales. Exacto. Hay unos que son más porfiaditos, otros que son menos porfiaditos, por ende hay procesos más fuertes para Sí. uno y procesos menos fuertes para otro. Pero sí estamos claros, yo creo que estamos todos de acuerdo, que para poder crecer, para que una persona espiritualmente pueda crecer, tiene que pasar un proceso. Si el Señor lo pasó, siendo hombre acá en la tierra, fue probado, también fue procesado. Sí, Llegó amén. un punto en que no quería ir a la cruz y le Sí. preguntó a su papá acaso Era posible. era posible que no fuera. Entonces también está siendo de una cierta forma procesado espiritualmente. Pero ahí hay algo tan extraordinario que es lo que nosotros tenemos que aprender. La obediencia. La obediencia. Porque si no hubiese sido obediente mi Señor Jesús, No estaríamos nunca, acá. nunca hubiésemos sido Salvos. salvos. Exacto. Así es. Claro, el Señor sabiendo a lo que iba, aún así le dijo a su papá, ya papá, yo voy, no importa, yo voy, yo sé Que a se lo haga que tu voy, voluntad. sé que me van a golpear, me van a escupir, me van a odiar, me van a traicionar, Sí, amén. pero no importa yo. Y yo creo que cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchan, es importante decirle al Señor, aunque sepamos muchas veces que va a ser doloroso, el proceso espiritual, decirle, sí Señor, yo voy. Porque sé que después de todo ese proceso, a lo mejor después de todo ese dolor o de todas esas lágrimas, el Señor sí o sí nos levanta y nos tiene algo Sí, amén. espectacular. Es para que esa es la nuestras idea, Carlito, de un proceso, pastor. De poder, o sea, se supone de que un proceso te hace subir, en el buen sentido de la palabra, de nivel. ¿Cierto? O sea, tú vives un proceso y nunca más en tu vida vas a volver a ser el mismo. ¿Por qué? Porque viviste una experiencia que no existía en tu vida. Y esa experiencia te lleva a madurar y esa madurez te lleva muchas veces a darle gloria a Dios por lo aprendido. ¿Cierto? Amén. Así es que el crecimiento es bueno, el crecimiento espiritual es bueno porque así somos un puente de bendición para otros, ¿no, Rosita? Sí, además que nosotros, o sea, antes cuando conversábamos el tema con mi esposo, yo le decía, no sé por qué, lo que hizo Jesús para que nosotros pudiésemos aprender a crecer espiritualmente fue grande. Sí. Porque imagínense que ya, cuando empezó el paraíso, ¿cierto? Estaba Adán y Eva, eso ya lo sabemos. Sí. Adán y Eva defraudó a Dios, lo defraudaron, lo desobedecieron. No sé, cuando yo subo al cielo, medio condoro, hermana, que se mandaron. Yo tengo una queja, yo cuando subo al cielo, yo le voy a ¿Qué decir... le pasó, pastor? No, hermano Víctor, a la primera que voy a llamar va a ser a la Eva. Esa sí que se condorió, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Pero bueno, ese es un caso aparte. Ya conversaba delante con mi esposo y le decía, porque imagínate, o sea, él igual me explicaba, porque imagínate, me decía ya, Adán y Eva desobedecieron, Amén. ¿cierto? Los sacaron del paraíso, los expulsaron de ese reino donde podríamos haber estado Ay, felices de la vida, pero bueno, ya Pero no ya fue. vamos a llegar ahí, ya vamos a Ya llegar no, ahí. ya no fue. Tranquila, vamos Después- de vuelta. Después volvió nuevamente a utilizar a Noé para construir la Sí. barca y poder de nuevo sacar a la gente que él pensaba que creía en él. Ajá. O sea, ¿cierto? estamos hablando del reseteo de Dios. El reseteo, le dice el Ya. Víctor. Después, nuevamente sacó al pueblo judío de Egipto Sí. para que pudiese nuevamente empezar de nuevo. O sea, reseteó 3 veces
y al final tuvo que venir, decir, o sea, no Venir sé, pues él yo personalmente. a través, yo creo que Jesús le dijo ya, no sé, papá, ya, ¿sabes qué? Yo voy a bajar y voy a ver para que tú no solamente tengas la fe puesta en aquellos que creen en ti, sino que en toda tu creación. Oiga, sí. O sea, Jesús colocó su cuerpo o colocó un cheque en blanco Exacto. ante su papá para decir, papá, yo voy para que estos duros de cabeza puedan crecer espiritualmente y puedan ser semejantes a nosotros. Porque ser semejante, o sea, imagen y semejanza es diferente que ser igual. Ah, por supuesto. Exacto. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, de pensar que nosotros somos Dios, somos Jesús, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y empezar a tirar piedras para el este, el oeste, el norte y el sur. Porque eso también, eso nos da señal de que nosotros no estamos creciendo Sí, amén. espiritualmente positivo. Bueno, la sino idea es que mientras más crece, más humilde tiene más que ser, ¿no? humilde es. Yes. Y cuando uno tiene que ser más humilde, cuando usted tiene clara la película quién es, para qué fue llamada y para dónde va. Y, Ahí- y también ver hasta dónde puede llegar la gracia de Dios. Amén. Mire, Exacto. tengo una palabra aquí, un texto bíblico que está en Colosenses, capítulo 1, en el verso 9. Mire qué extraordinario lo que dice acá. Escuche bien. Aquellos que nos están escuchando, tomen apunte, escriban Aprendamos. y aprendamos y aprendamos. crezcamos, porque en esto estamos creciendo espiritualmente. Amén. Dice, Amén. por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Amén. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow. O sea, si nosotros no andamos en la voluntad de Dios, no vamos a crecer nunca. Porque la voluntad de Dios es la que nos lleva a la perfección. La voluntad de Dios es la que nos hace ser sabios. La voluntad de Dios es la que nos hace ser hombres y mujeres prudentes, temerosos. Porque cuando una persona, voy a poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes, estando ¿no? en el otro lado, cuando éramos del otro equipo, Ah, del mira. equipo del cachudo, ¿no? Allá. Cuando estábamos en ese equipo, no era verdad que hacíamos lo que queríamos y no sentíamos ningún remordimiento, ni teníamos miedo, ni temor, sino que llegábamos y hacíamos cosas que no debíamos hacer, Y no nos dolía la guata gastar 50 lucas en copete Miércoles. o droga, o droga. ¿cierto? Ah, O de repente hacer cosas malas, po. ujú. Mentir, nos da lo mismo mentir, o echarle una mentirita a mi jefe que llegué tarde pero me quedé dormido. Una mentirita blanca. Exacto, vi que cuando estábamos allá, las mentiritas blancas, mentiritas flacas, mentiritas gordas, mentiritas... Bueno, Piadosas. Una mentirita piadosa. piadosa, exacto. Pero era mentira, en el fondo era mentira y era algo que estábamos haciendo incorrecto. Pero ¿por qué lo hacíamos? ¿Por qué sucedía eso con nosotros? ¿Por qué no teníamos un remordimiento, no teníamos temor? Porque no estaba la presencia de Dios en nuestra vida Así es. y no había temor de Dios en nuestro corazón. Pero aquí, en esta palabra que he leído, cuando nosotros tenemos temor a Dios, no miedo, temor reverente. El temor reverente es reconocer y tener conocimiento y claro, conciencia de que tenemos un ser superior, mayor, que está en el cielo Amén. y nosotros en la tierra. Amén. Cuando nosotros tenemos esa conciencia y Eso podemos... se llama, pastor, cuando tenemos conciencia de su presencia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese temor evita que nosotros vamos en busca del Exacto. pecado. Eso evita de que nosotros engañemos, mintamos, traicionemos, adulteremos, forniquemos, robemos, hagamos daño, matemos, nos emborrachemos, perdamos la conciencia, Así es. nos droguemos. Ese temor evita que nosotros lleguemos a esa situación. Por eso el temor a Dios nos hace sabios. Dice que el principio de la sabiduría
Es el temor a Dios. ¿Cómo? Así es. Es el temor a Dios. Sí, amén. Ahí está. Así Si es. usted quiere ser sabio, quiere tener una vida hermosa, maravillosa, gloriosa y crecer, sea temeroso. Pero ojo que la gente tiene por un mal concepto la inteligencia por la sabiduría. Te dice que la inteligencia es mucho mejor que la sabiduría y eso es totalmente erróneo. La inteligencia es humana y la sabiduría es de divina. Dios. Es de Dios. Vamos a ir a una pausa musical. Está entretenido este tema. Ya han pasado 40 minutos. Muy rápido el tiempo en la radio. Y vamos a ir con este hermoso tema de Julio Melgar para recordar a un viejo hombre, una buena persona, un buen salmista que partió a los brazos del Señor. Y esta hermosa alabanza que se llama Yo no soy esclavo. Y esta va para cada uno de ustedes, de que aquellos que están esclavizados en algún vicio, en cualquier cosa. Esta canción es para ti de parte del Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy
Sí, mis amados hermanos, qué hermosa esta alabanza. No somos esclavos del temor, no somos esclavos del miedo, no debemos ser esclavos de nada. Tenemos que ser esclavos del amor del Señor. Debemos ser esclavos de papá. O sea, hablándolo bien bonitamente, debemos ser dependientes de Él. Sí. Siempre tenemos que depender de Él. Mira qué hermoso el tema que estamos tocando en el día de hoy, pastores, amada Amén. esposa y hermanos. Este tema, porque sinceramente hay mucha gente que muchas veces no sabe qué hacer, cómo enfrentar, cómo poder enfrentar este crecer espiritualmente, porque muchas veces hay gente que le gustaría aprender a crecer. Hay gente que le gustaría poder desarrollarse un poco más, pero muchas veces no puede o porque no entiende las cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos decir a ellos que se puede hacer? Mire, con respecto a eso, justo lo estábamos conversando con mi pastor acá, que dice que en Juan 1, 12, 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón. ¿Potestad qué es lo que es? ¿Qué significa potestad? El poder, el poder le dio, ser llamados, Dios les dio poder. de ser llamados hijos de Dios. Así es. Los cuales no son engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue la voluntad de Dios. Sí, Amén. porque claro, nosotros todos nacemos, estamos en un vientre, que obviamente que Dios nos envía ese vientre, ¿cierto? Para prepararnos, para irnos formando. Pero después de que nosotros salimos de ese vientre, nosotros sabemos, podemos pensar y discernir a cierta edad lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Así es. A quién vamos a recibir en nuestra vida y a quién no, ¿cierto, Sí, pastora? amén. El Señor nos dio esa autoridad a nosotros. Ese derecho, es un derecho. Y para poder crecer, como decía usted, hermano Víctor, primeramente nosotros tenemos que ponernos bajo autoridad de, Así es. Así es. ¿me entiende? Bajo autoridad de un pastor. ¿Para qué? Para que así podamos ser enseñados. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús. Jesús tenía una autoridad, Sí. Sí. ¿no es cierto? Sí. Sí. Y esa autoridad era su padre. Ajá. ¿Cuál era? ¿Cuál papá? Pero- El José. El de la carne. El No, de la sí, carne. pero ojo, sí, porque en una oportunidad, y hay mucha gente que critica este hecho bíblico, en que cuando Jesús se les pierde a María y a José, se les perdió por 2 días. Entonces cuando Jesús le dice, María le pregunta, le dice, Jesús, nosotros te hemos buscado como locos 2 días. Y Jesús le dice, pero en el negocio de mi Padre me conviene estar. Sí. Pero si esa ha sido la voluntad de Dios Padre, que en ese momento hubiese sido Jesús ya enviado, habría bajado en ese momento el Espíritu Santo y le habría bautizado. Entonces yo creo que María en ese momento tiene que le decir, no, pues, si su papá, mientras no me diga, o su papá no lo diga, ¿sabe qué? Usted está enviado, usted está bajo nuestra tutela. Claro. Ahora, ¿dónde sale que María puede haber dicho eso? Cuando María le dice, vayan donde él, lleve las tinajas y Jesús le reclama, ¿qué tienes contra mí? Entonces María ya había recibido la orden de decir, ya envíalo. Es que lo que pasa históricamente, La mayoría la de historia, edad en Israel. la ¿qué historia, edad era? exacto. Ajá. Históricamente, Sí. en Israel, cuando un joven era ya adulto, mayor, y ya podía mandarse solo, era a los 30 años. Sí. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, lo comenzó a su los mayoría 30, de edad, a los exacto. 30. Claro. Mientras no tuviera esa mayoría, él es natural. En el mundo natural estaba sujeto a sus padres naturales, que eran María y era José. Y aprendía el oficio del papá. ¿no? Exacto. Pero una vez que, por eso María le llama la atención cuando se les perdió. Pero cuando Jesús viene, le dice, en los negocios mi padre me conviene estar. Entonces, también Jesús sabía, es que esto es lo que es extraordinario, que Jesús conocía su autoridad de la tierra
que Y era del su papá cielo. José y su mamá María, pero también conocía y reconocía a su autoridad espiritual, que era el Padre Celestial. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que está hablando mi hermana Rosita, que ahí habla de un nacer, de algo Sí, nuevo, sí. pero mire lo que dice la Escritura en Juan 3:3. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que no nace o no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, necesariamente tenemos que nacer Amén. de nuevo. Así es. Si hay una persona que no nace de nuevo, jamás va a entender las cosas espirituales. Así es. Dice la Biblia, el que anda en la carne entiende las cosas de la carne. Sí. Pero el que anda en el Espíritu entiende las cosas del Espíritu. Por eso cuando a Pablo lo persiguieron y le decían que era loco, que era un trastornado por lo que hacía, cuando él se había convertido a Cristo, cuando estuvo en el encuentro con Cristo en el desierto, después a él le decían que era un loco, que era una locura lo que él hacía. Y en una oportunidad dijo él, bendita locura. Bendita locura. bendita locura para los Así es, que se salvan. así es. O sea, el Cristo, el reino, el Evangelio, y lo que nosotros hacemos en esta hora que estamos en esta radio, es una bendita locura, Sí. porque muchos dirán, están perdiendo el tiempo en ese lugar, pero déjeme decirle Que que no. estamos ganando tesoro. Así es. Amén. Dice la Biblia que nosotros estamos haciendo tesoro en los cielos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esta tierra tenemos lo que ustedes decían en delante, tenemos lucha, tenemos dificultades, tenemos conflictos, tenemos momentos difíciles como todo el mundo, pero la diferencia, ese es lo que yo quiero destacar en esto, que hay una diferencia en que como nosotros ya hemos crecido espiritualmente, las aflicciones de este mundo no nos hacen retroceder, sino que nos hacen avanzar, creyendo que el que está delante de nosotros va como poderoso gigante y dice que Él va peleando por nosotros la batalla. Dice que Él va abriendo camino para que nosotros avancemos. O sea, nosotros hay una seguridad porque ya crecimos y estamos siguiendo creciendo en el reino, sabiendo que tenemos un Dios, un Padre que nos guarda, nos libra. Por eso, para nosotros, si viene un problema difícil, a nosotros no se nos hace difícil el caminar. A mucha gente se le hace difícil caminar. ¿Por qué? Porque no crecen espiritualmente. El que crece es el que tiene experiencias con Dios. Así es. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias maravillosas con Dios? Amén. Sí, ¿Ah? muchas. ¿Y qué es lo que ha provocado en nuestras vidas? Un cambio. Un cambio rotundo. Y no hablemos de experiencias así sobrenaturales, que bajan los ángeles, que los tocan. No, aparte de eso, muchas veces puede pasar. Pero experiencias con Dios, un ejemplo, hay momentos que me han quedado 2.000 pesos y me han llamado, me han depositado, aparecen plata en las cuentas, de repente golpear la puerta para trabajo o por ayuda. Siempre Dios a sus hijos nunca los va a dejar desamparados. Entonces, experiencias con Dios no es solamente que tú venga un ángel, baje y te toque con una varita mágica y te diga, oh, eres mi hijo amado. No, experiencia. Una experiencia cotidiana. Es cotidiana. Claro, que tú vayas en la micro y que de repente una persona iba dispuesto a matarse y te use Dios a ti para que Dios restaure a esa persona. Eso es una experiencia sobrenatural. Yo, aprovechando la oportunidad, está mi hijo, mi esposa acá. Quiero contar un pequeño testimonio, chiquitito, pero que a mucha gente le va a servir. Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, nosotros estábamos tan agarrados de la mano de Dios. Hasta el día de hoy estamos agarrados de la mano de Dios. Y no lo vamos a soltar porque lo tenemos agarrado con diente, con muela, con garra, con todo. Y no los vamos a soltar nunca. Estábamos viviendo un proceso económico muy difícil como cristianos nuevecitos, pero nuestra fe era potente. Y yo un día me pongo a orar en la noche y le digo, papito, ¿sabes qué? Mañana no hay nada para tomar desayuno, ni almorzar, ni nada. Pero como yo sé, Señor, que tú eres mi Padre y tú me proveerás y me sustentarás mañana, yo voy a descansar, me voy a ir a dormir, Señor, y tú vas a tener todo listo mañana. Gracias, papá, buenas noches, te amo con todo mi corazón. Me fui a acostar. Al otro día
mi esposa me dice, como no hay nada, voy a ponerme a lavar. En ese tiempo teníamos las lavadoras redondas, ¿te acuerdas de esas lavadoras? Ah, sí. Vamos a No, Fensa. eran geniales, sí. Esas lavadoras. Dejaban la ropa limpiecita, paso el dato. Y resulta que mi esposa tenía un poquito de detergente, así que echa la ropa ahí y la ropa comienza a lavarse. Po. Y de repente mi esposa va a la lavadora y se para la lavadora, la para ella, para la lavadora para sacar la ropa y comienza a burbujear la lavadora desde abajo cuando hay aire y ¡buah! Salen los globitos y empezó ¡buah! ¡buah! Y cada burbuja botaba un billete. Tuvimos para tomar desayuno, tuvimos para almorzar, tuvimos para tomar once y una rica cena. Eso son experiencias de Dios, porque ahí, en esas cosas tan cotidianas, el Señor te dice, ahí te depuse tu platita, sácala y anda a comprar. Y yo le voy a contar para que vean que cuando uno no sujeta las cosas a Dios, también Dios no va contigo en esa decisión. Nosotros para el 18 vendimos nuestro autito y justo para el 18 teníamos que venir a la radio y yo le digo al Víctor, pero vaya a tener que salir a comprarte un auto ahora porque como vamos a ir a la radio, nos vamos a ir a pie, si gastamos en un Uber, en una vamos a tener que estar mirando, no vamos a llegar. Pero 1000 películas, ustedes comprenderán cómo se coloca una mujer cuando... Así que se me olvidó Dios, sino que pensé en mi fuerza y en lo que Víctor podía hacer. Y llegó con un auto. Y eso que una vecina me dice, Rosy, me dice, no presiones tanto a Víctor porque si lo compran apurado no va a resultar y esto, medítelo. No, le digo yo, porque ella me prestaba su auto. Entonces tú tampoco vas a estar y como bajo a la radio no me gusta andar molestando. Llega el Víctor con el auto y el auto nos duró 23 días. Exacto. 23 días y murió. Eso también a nosotros nos enseña, o sea, a mí en lo personal me enseña cada vez más que uno como mujer, nosotros muchas veces queremos las cosas para ayer. Y a veces se nos olvida que con nuestra voluntad no podemos avanzar, sino que también tenemos que pedir la autorización o decirle, Dios envía a la persona, como usted lo dijo, yo sé que para mañana no tengo, pero yo sé que tú me vas a proveer. Entonces a mí en lo personal, reconocer que me faltó decirle, Dios envía a la persona que tenga el auto correcto para nosotros y que venga en buenas condiciones. O sea, creciste. Sí. Eso es lo interesante. Lo importante es que lección aprendida. Exacto. aprendida. Ahí viene un crecimiento, por eso a veces uno, esto es para todos, tanto para mí personalmente como para todos. Cada vez que tengamos una dificultad, no es para que seamos menos ni para que seamos peor. Las dificultades son para crecer. Las dificultades son para aprender a depender y a confiar en ese Dios que le servimos. A lo mejor usted está ahí en su casita viviendo una situación difícil y nos está escuchando, ¿no es cierto? Sí. Y ella dice, pero a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Pero escúcheme, Dios no nos hace vivir las situaciones difíciles para que nosotros nos amarguemos y para que nosotros entremos en depresión, sino que el Señor nos hace vivir momentos difíciles para ver su gloria. No hay desierto sin gloria. Amén. Sí, es que dice que Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Ay, ay, ay. No, y yo creo que no solamente eso, a veces cuando el Señor nos hace pasar por momentos difíciles y nos hace crecer espiritualmente, no solo para nosotros, sino que a través de esos momentos difíciles que nos hace pasar y nos hace crecer, impactamos a los demás. Exacto. Esa es la idea. A personas que no conocen a Dios, a personas que a lo mejor no tenían fe o que no creían en Dios, y ellas ven la fe que hay en nosotros y que nosotros de repente decimos, sí, Señor, aunque sea un momento muy difícil, y el Señor responde y esas personas al final salen creyendo, salen queriendo de Dios, salen queriendo saber más de Dios y a qué Dios le servimos también. Exacto. Exacto. A mí también me pasó eso en el trabajo. Cuando yo llegué recién a mi trabajo, somos un grupo de trabajo bien grande y uno de ellos me conocía, que sabía que era hijo de Dios, y él solito dijo, ay, que el Carlito ore antes de comenzar el trabajo todos los días.
empezamos a orar. Y en ese entonces, en ese trabajo que tenía, estaban pasando situaciones muy difíciles en el trabajo, accidentes, cosas bien difíciles. Y cuando comenzamos las oraciones, todos los días de la semana, empecé a orar, todo. O sea, los accidentes comenzaron a parar, el ambiente comenzó a mejorar. Entonces, uno ve cómo el Señor empieza a impactar a través de uno, aparte que a uno lo está haciendo crecer espiritualmente, empieza a impactar la vida de los demás. Y ya, yo nunca a ellos les dije que yo quería orar, nada, ellos solitos después me pedían, hasta ahora. ¿Y tu jefe Hasta ahora. Mi jefe es ateo. Mi jefe no cree en nada. Gracias Pero, a Dios. pero Gracias a Dios. gracias a Dios no cree en nada. Pero ahora él solito me dice, Carlito, que el Carlito de la oración. Y no cree. Y no cree. Entonces, eso también es, uno va quedando impactado y va creciendo uno. Sí. Entonces, mis compañeros, cuando ellos tienen situaciones en su casa, mire, tengo un compañero que su pareja se iba a recibir de la universidad. Y para ellos era súper importante porque ella se iba a poner a trabajar, era un aporte más para la casa, con dinero y con cosas así. Ellos estaban pasando por un momento muy difícil, no solo matrimonialmente, sino económicamente. Y él me dijo, ora, Carlito. Más cerca del micrófono. Y yo le dije, ya yo voy a orar. Pero yo pensé que él me iba a decir, ora en privado. No, pues me lo pidió delante de todo. Wow. Entonces yo dije, ya, Señor, respáldame. Y eso a mí también me hacía crecer espiritualmente. La pues. fe. Entonces yo dije, ya. Y yo dije, ya más osado, dije, Señor, que ella salga con un 7 de la universidad. Ay, más atrevido. Y todos me miraban. Po. Y al otro día él va llorando a mi pieza y me golpea. Y me dice, ¿sabes qué, Carlito? Pasó con un 7. Wow. Me Dios dijo, es fiel. Es increíble, me dijo. Gracias, Carlito. El Señor es fiel. Entonces, desde ahí, todo ha cambiado. Todo ya es otra visión que ellos tienen de Dios. Ya no, ellos no conocen el Dios de la religión evangélica, el Dios de la religión. No, ellos conocen el Dios real. Amén. Así es, qué bonito eso. Eso Qué son bonito la es la relación con experiencia. Dios. Y como traemos una palabra, pensamos que es una palabra de verdad, este tema es para ti, de Abel Zavala, Palabras de Verdad. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón, dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo,
de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar. Qué hermoso es en estos tiempos el poder adorar a papá, el poder decirle: papito, te amamos, te queremos, el poder expresarle a Dios Padre una adoración. Una adoración es estar encerrado en tu habitación, tú y él, y decirle: papito, te amo. Hoy día tuve dificultades, hoy día tuve problemas, Señor. Hoy me pasaron estas cosas, Señor, y quiero que me ayudes. ¿Por qué no te levantas tus manos? Y así como dice la alabanza, levanta las manos. Ahí en tu lugar dile, Ahí dile: mi mi dulce eres tú, y que tu hermosa presencia toque tu corazón el día de hoy. mi amado Señor. Qué tremenda esta bendición, ¿cierto? Amén. Búscalo. Es tan hermoso cuando tú puedes entrar en una relación con Dios. Porque sabes que hoy también te quiero hacer una pregunta. Hoy quiero que te preguntes si tú tienes una relación con Dios o lo conoces en lo privado. Porque son dos cosas diferentes. Así es. Mi esposo, ¿usted qué tiene? ¿Qué cree usted que tiene usted? ¿Una Porque relación con Dios o lo conoce en privado? una cosa es cuando yo comencé a pololear contigo. y- No pololeamos. Cuando empezamos, Saliste violento. entonces, Se puso atrevido el Víctor. No, ¿No? no. entonces una vez comenzamos los dos a salir, ya, no es lo mismo que cuando uno está casado. No. ¿Por qué? Porque uno entra más en intimidad cuando uno se casa. Cuando uno puede tener una relación con la pareja, pero ya cuando entra más en intimidad, decirle te amo, te quiero, de repente los engañitos, cosas así. Lo mismo pasa con papá, con Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver a Dios como Dios, tenemos una relación con Él. Podemos conversar con Él, podemos orar con Él, y Dios puede en algún momento responder las oraciones. Pero muchas veces, cuando nosotros pasamos a ser hijos, porque Jesús dijo Padre nuestro, entonces cuando nosotros decimos Padre nuestro, ¿qué quiere decir? Que nosotros a Él lo aceptamos como papá y Él nos acepta como hijo. Y entrar en intimidad y decirle: papito, ¿sabes qué? Te quiero, te amo, gracias por este hermoso día. Señor, yo descanso en ti, como decía nuestro pastor, para el día de mañana. Yo poder, ¿sabes que yo no tengo nada ahora para el desayuno? Pero yo voy a descansar en ti, y comienzan a brotar los billetes. Porque si no era la lavadora, iba a ser en ¿cuántos son? En un closet, en un zapato, en un bolsillo, en una cuenta. Nosotros un día nuestra hija nos dijo: ¿Se cortó? Sí. No, si está prendido acá. Tú te cortaste. Yo me escucho. ¿ahora sí? Ahora sí. sí. ¿No? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra hija dijo: ¿sabes qué? Vayan, Dios dice, vayan al banco con las tarjetas. Y nos miramos con nuestra esposa. Era una Navidad, no teníamos ni un peso. ¿Qué perdimos? Vamos. Y fuimos a los cajeros y empezamos a meter las tarjetas. Y en una habían 40 lucas para pasar la noche buena. Entonces, cuando uno tiene una intimidad con Dios, uno conoce a Dios con las manos tiradas, uno conoce a Dios con la mano de disciplina, uno conoce a Dios cuando aprieta y uno conoce a Dios cuando abraza. Cuando uno comienza a tener intimidad con Dios, como dice cierto pastor, y yo lo he experimentado, y ojalá que tú también lo puedas experimentar, es cuando tú aprendes a conocer al Espíritu Santo, cuando aprendes a conocer a papá, y cuando aprendes a conocer a Jesús. Cuando comienzas a aprender a conocer a cada uno, tu vida, te lo doy firmado ante notario, cambia.
y cambia para bien. ¿Por qué? Porque tú ya no dejas, como decía mi señora esposa al principio, ya no dependes de lo que puedas estar necesitando o puedas depender de tus fuerzas, sino que descansas y Dios comienza a orar. A mí de verdad que me han ido a buscar a la casa con trabajo, me han dado el trabajo que yo he querido, de repente he pasado situaciones y Dios resuelve los problemas. Uno puede mirar los problemas muy, muy grandes y cuando los problemas son resueltos y pensar que tan fácil, tan chico era. Entonces, ¿qué es lo que es una relación con Dios, una intimidad con Dios? Es saber conocer al ser que te creó. Mi esposa dijo a imagen y semejanza. Ahora, nosotros somos creados a semejanza, somos semejantes a Dios, no iguales, pero sí, como dijo Jesús, podemos llegar a ser el Padre, el Hijo. Dice, cuando el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, y mi Padre y yo habitaremos en él. Amén. Entonces, cuando dice el Padre y yo habitaremos en él, es porque Dios toma el control de tu vida cuando tú le dices a él que tome el control de nuestras vidas. ¿Y usted, pastor? ¿Cómo Bueno. cómo lo vería? ¿Cómo lo explica el cambio en su vida? Bueno, el cambio, El crecimiento el crecimiento que yo he tenido en Dios, yo lo he tenido primero porque he permitido que Dios tome el control. Primero de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia. Le he dado el lugar que le pertenece a Dios en mi vida, y el lugar que tiene Dios en mi vida es el primero. Amén. Primero que mi esposa, primero que mis hijos, primero que mi vida, porque Él es el número uno en mi corazón. No hay otro ser más glorioso, más extraordinario, más hermoso, más justo, más bueno, más real, más veraz que Él, que Dios. ¿Y de qué manera lo he podido experimentar o lo he podido entender? A medida que yo lo he ido conociéndolo en mi cuarto, en mi intimidad, en mis momentos de lucha, de prueba, de dificultades. Ahí lo he conocido que ha sido un Dios soberano, justo, poderoso. Ha sido un Dios que todo lo que me ha prometido lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Amén. Así que de esa manera he ido creciendo, conociendo la Escritura, porque si el que quiere crecer no puede crecer solamente en oración, tiene que crecer en conocimiento. En el libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, el verso 52, dice de esta manera, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. O sea, nosotros no solamente tenemos un crecimiento como seres humanos en cuanto a lo natural, sino que nosotros tenemos un crecimiento en lo espiritual. Nosotros nos vamos poniendo más viejos, ¿no? Nos van saliendo canas, uno se pinta en el pelo para que no se le vean las canas. Exclúyame de eso, Sí, pastor, por favor. Yo igual iba a hacer el mismo, Olvídelo. la misma acotación. En mi diccionario personal no está la palabra vejez. Yo el sábado pasado declaré que yo mientras tanto sea sujeta a mi cabeza, a mi mamá, a mi papá y a quien está sobre mí, yo iba a ir rejuveneciendo, no envejeciendo. Olvídelo. No, pero yo no no cuente conmigo para eso, pastor. Yo no he terminado. Dice la Escritura que mientras el cuerpo va envejeciendo y se va deteriorando, dice que el hombre interior va rejuveneciendo, Amén, amén. fortaleciéndose y siendo más sabio. Amén. O sea, que mientras más adultos nos ponemos, más sabiduría tenemos que tener. Entonces ese es un crecimiento, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que había un pastor
O sea, este hombre de Dios, ¿ya? Es un pastor, pero usan esos cositos arriba, ¿cómo se llaman? ¿Un rabino? ¿Un rabino? Sí, un Sí, rabino. Ya. usa la toca. ¿Toca? Toca algo por ahí, se Toca, parece llaman. que se Sí. llama. Sí. ¿Ya? Toca. Y estos días lo vi y él decía, si la gente supiera o entendieran lo que dice la Biblia de lo que somos, el mundo sería muy distinto. Porque dice, hay tantas, mi hijo, tanta sabiduría, hay tanto poder, hay tanta revelación en la palabra del Señor, decía, que nosotros ni siquiera deberíamos pasar necesidades. Porque decía, el libro que nosotros muchas veces tenemos en la pieza, cuando quedan abiertos son palabras muertas, pero cuando nosotros las declaramos son palabras vivas. Usted decía recién, yo activé las promesas de Dios que están para nuestras vidas. Pero sabe usted que hay tanta promesa, decía que él nunca se ha enfermado, porque dice que la mente, él la tiene tan conectada con Dios y con el Espíritu Santo y en su ser, que cuando le han declarado enfermedad, mi mente la rechaza. Y lo niega, dice, y niego yo esa enfermedad. Y ha resultado que al negar yo esa enfermedad en mi cuerpo, la enfermedad se va. Y sabe usted que era una persona tan cuerda, y me acuerdo que tenía como 98, 97 años. Y él decía, las personas que supieran entender que al negarse y solamente con la mente activar todo el poder que está de Jesús para nosotros, seríamos totalmente distintos. Es que es lo que yo le estaba diciendo ahora, pues sí. Hay mucha gente que no, nosotros le estamos hablando de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay mucha gente que, de verdad, soy honesto, hay mucha gente que en este momento, está escuchando y no cree. No creo. Sí. Hay mucha gente que está escuchando, está postrado en una cama y no cree. Sí. ¿Por qué? Porque, mire, hay una palabra que yo tengo aquí que se llama la regeneración. La regeneración es una palabra que habla de algo que se renueva, que se regenera, ¿no es cierto? Sí. Sí. Que fue y después volvió a ser nuevo, ¿no es cierto? Si nosotros como hijos de Dios no tenemos una regeneración en el espíritu, nosotros nunca vamos a experimentar el poder, la gloria y el crecimiento que Dios quiere de nosotros. Pero Así es. ¿cómo se puede experimentar eso, pastor? Eh, Hay gente que dice, Dice- por ejemplo, hay gente que quiere aprender, Amén. gente que quiere crecer, pero no quiere tener un pastor que lo guíe. Es Eso es imposible porque va de la mano. que lo que pasa que La cuan- única manera que la persona pueda crecer, primero es cuando tiene un corazón enseñable. pero antes que eso, para poder crecer, primero para tener un corazón enseñable, todo eso lo que está hablando la pastora, primero tiene que morir. A su yo. Bueno, o muere o lo matamos, una de No, dos. Bueno. porque la Morir Biblia a su yo. dice, que el viejo hombre, ese hombre viciado, ese hombre con cosas que trae del mundo, ese hombre que trae cosas arraigadas en su corazón, el odio, el rencor, la ira, la envidia, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, y todas esas cosas. El hombre viene con esas cosas. Si el hombre no muere a esas cosas, ese hombre o esa mujer no puede tener lo que usted, pastora, está diciendo. La capacidad de aprender, la capacidad de sujetarse, la capacidad de Ya, obedecer. pero una persona que se entrega a Cristo Mm, y esa persona que nace de nuevo, ya. esa persona necesita un pastor, Un guía. Un guía. un guía, Claro, ¿cierto? claro. Para que él pueda comenzar a aprender y pueda comenzar a crecer, Así pero es. de una manera correcta. Pero Así. sabe que a veces Dios te manda a la persona, porque cuando nosotros empezamos a vivir el proceso, yo estuve 5 años encerrada viviendo el proceso y no tenía quien me enseñara.
Pero ¿sabes qué? En mi teléfono y en el computador empezaron a aparecer páginas de estudio. Y todos los días se iban renovando. Y yo ahí me quedaba en mi teléfono, ¿cierto? Y iba y tomé un cuaderno y empecé a hacer apuntes. Y iba estudiando todos los días. No me faltó ningún día un texto bíblico nuevo que ir aprendiendo. Incluso había un pastor que hablaba y me decía, era como siempre lo mismo, como diciéndome, eres de este mundo, o sea, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Entonces yo empecé, claro, soy de este mundo, o estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Así es. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo no podía vivir, no por el hecho de decir, no, es que yo soy cristiana, no me voy a juntar ni con este, ni con este, ni con este. No. Yo decía, no puedo vivir en una burbuja. No puedo ser, al contrario, en vez de ir retrocediendo, mi mente y mi conocimiento tiene que avanzar. Pero cuando tenemos conocimiento, tenemos que tener espíritu. Y por eso le digo, entonces Dios proporciona, te da el tiempo, te da el espacio y te da los instrumentos para que tú vayas creciendo. Vayas, como dice el pastor, vayas conociendo lo que es tener una relación con Él, lo que es estar en intimidad con Él, lo que es tener el espíritu de servicio, lo que es tener el espíritu, lo que es ser obediente, lo que es aprender a no juzgar a los demás, ser sujeto y aprender a respetar a cada persona o a cada ser vivo que está al lado tuyo. Porque todos tienen algo que entregarte y tú de eso tú vas tomando para poder ir creciendo espiritualmente. En segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, nosotros como no podemos ir aprendiendo nuestro crecimiento espiritual que yo me tengo que llevar la gloria. O que venga una persona y te diga, no, es que mi hermano fue el que me ofrendó 50 lucas, po, o mi hermano fue el que me prestó su casa para que yo viviera. Porque no es así, porque nosotros tenemos que aprender que es el espíritu de servicio que está en nosotros, que se está activando. O estoy errónea en lo que yo aprendí. No sé. No, está No, está bien, está bien. Yo igual tengo una observación, o sea, lo que yo creo personalmente es que el crecimiento espiritual no se puede llegar a desarrollar bien si no hay una cobertura. De hecho, lo que estábamos hablando en delante. Tiene que morir, el pastor decía, tiene que morir el viejo hombre, ¿cierto? viejo yo. Tiene que morir el viejo yo. Pero para primero que pueda morir el viejo yo, tiene que haber una enseñanza. Una enseñanza que mate el orgullo, que mate la vanagloria, el ego, el yo, la altivez, el rencor, el rechazo. Todo lo que a nosotros nos hace ser. Pero una enseñanza correcta. Exacto. A lo que voy es que para poder llegar a tener un desarrollo y un crecimiento espiritual, se basa en un nacimiento nuevo. Y el nacimiento nuevo requiere el hecho de dar vida, pero también de quitarla. ¿A qué me refiero? Es súper contradictorio, pero es lógico espiritualmente. ¿Por qué? Porque le damos vida a nacer en Cristo y le damos muerte al viejo hombre. Para que podamos darle muerte al viejo hombre tenemos que entregarnos a Jesús, tener una enseñanza, y en la enseñanza el viejo hombre muere. Sin la enseñanza correcta el viejo hombre permanece vivo y no hay un desarrollo espiritual. De hecho, si nosotros no tenemos una relación con Cristo, si nosotros no conocemos al Padre, si nosotros no lo reconocemos a Él como nuestra autoridad, y las autoridades que Él puso por sobre nosotros, no solo a Él, sino esposos, madres, padres, profesores, autoridades legislativas, todo.
Cuando no hay un reconocimiento a eso, el hombre viejo aún sigue vivo. Exacto. Así es. A eso vamos, Josué, cuando decimos de que tenemos que tener la persona Correcta para correcta enseñar. para Así es. enseñar. Claro. Porque ahora en estos días, madre mía, que han salido cosas que están un poco distorsionadas de lo Sí. correcto. Oiga, pero también tenemos que explicar a la gente que el cambio no es de un día para otro. Como te dice Pastora, claro, nosotros tenemos que tener un guía para Sí, que nos vaya enseñando, sí. como decía el Pastor, a dejarle el odio, la maldad, para ir dejando paso a paso. De todo lo que yo llevo de cristiano, he visto solamente una persona que ha cambiado así. He visto gente que se demora 1 año, he visto gente que se demora 2 años, he visto gente que se demora 4 años en cambiar. Es que es un proceso. Es hermano un proceso. Víctor. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Que a mí me cuesta. Claro, porque te cuesta. Porque Jesús decía, hay gente que es niño. Ahí, claro, y Pablo decía, hay personas que son niños. Y hay veces que Pablo se enojaba porque decía, oye, aún ustedes son niños. Tienen necesidad de y tienen leche. de leche, pero ya Ajá. crezcan. Pero hay gente que le cuesta Que un le- poco más. Sí, sí. Y entonces, pero Pablo nunca los desechó. Sí, le llamaba la atención, pero nunca los desechó, nunca le dijo, váyanse. A esos son los que nosotros tenemos que volver a enseñar. Así Y si hay es. que volver a enseñar, hay que volver a enseñar. Así es, Pastor. De lo que tú hablabas, hermano Víctor, que a unos les cuesta más, a otros menos. Yo creo en mi corazón, y creo por lo que dice la Escritura, que mientras más el árbol se abona, mientras más el árbol se poda, mientras más el árbol se cuida, ese árbol más frutos te va a dar, Sí, amén. más frutos. El problema es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos con tantas malas costumbres, Así es. que a veces esas malas costumbres no es que no las queramos dejar, sino que las Hacemos propio. claro, y la hacemos nuestra. Entonces a veces Dios tiene que tratar a veces de una forma más dura, más fuerte, porque Dios quiere que nosotros abandonemos todo, que nos entreguemos totalmente a lo que Él quiere hacer. Así es. Entonces cuando una persona dice, a mí me cuesta, ¿cuándo cuesta? Cuando yo le digo a mi yo, le digo, ¿sabes qué? Te vas a sujetar, vas a morir a esto. Entonces cuando nosotros tenemos más intimidad, oración, oramos, ayunamos, leemos la Escritura, tenemos devociones, ¿no es cierto?, con Dios. Entonces nosotros, a medida que vamos haciendo esas cosas en nuestra vida, ese hombre viejo empieza a desaparecer totalmente. ¿Por qué yo les decía a la hermana Rosita que es bueno conocer la Escritura? Muy bueno escudriñar la palabra. Sí, para ir Pero conociendo más. la palabra se escudriña con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Amén. Porque hay hombres que nunca han entregado su vida a Cristo, hay mujeres que nunca han entregado su vida a Cristo, pero por ende, o por tanto, conocen la Escritura al revés y al derecho, pero no porque conocen la Escritura al revés y al derecho son espirituales, no. Los científicos conocen la Escritura al revés y al derecho, pero ellos no significa que porque ellos conocen la Escritura, ellos son espirituales. No, la Biblia habla de que para que nosotros seamos verdaderamente hombres y mujeres de Dios espirituales, nosotros tenemos que tener a nuestro guía, que se llama Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da la interpretación correcta y la revelación correcta. Amén. Entonces, cuando tenemos la revelación correcta y la interpretación correcta, entonces nosotros no vamos a estar torcidos, ni vamos a estar confundidos, sino que vamos a estar derechitos en la plena voluntad de Dios. Así es. De verdad, ¿eh? Muy cierto. ¿Sabe quién? En Efesios Ya. 4:13 dice, hasta 4:13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o varona, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
para engañar, empleen con astucia las artimañas del error. O Entonces, sea, ahí habla de doble ánimo. ahí dice, estratagema significa algo que toma cualquier cosa para poderte engañar, para poderte amedrentar, para Claro. poderte decir, no, esto está bien Exacto. y síguelo, porque acá te va a ir. Es lo mismo que cuando la gente a veces va a invertir, tiene su dinero y lo quiere invertir, y llega la persona y le dice, no, inviértelo acá, porque acá te va a dar buenas ganancias. Pero hay otro que llega y te dice, ¿sabes qué? Pero inviértelo acá porque esta a lo mejor no te va a dar grandes ganancias, pero sí te va a Es poder más seguro. más seguro y te va a dar a largo plazo Claro. más tiempo para poder recibir ganancias. Y el otro dice, no, pero es que acá recibí al tiro. Entonces, por eso es lo que uno tiene que tener cuidado en la doctrina igual. Sí. Porque eso uno tiene que tener bien claro dentro del crecimiento espiritual, que la salvación es individual, no por el hecho de que yo esté cerca de mis pastores o que mi esposo tenga una relación mejor que la que yo tengo con Dios, significa que yo voy a ser salva y que me voy a ir al cielo mañana mismo. Es muy diferente, porque cada uno de nosotros tiene que dar cuenta por lo que hemos hecho y también por nuestra... por lo que no y por lo que no ayúdanos, hemos hecho. Padre, ayúdanos, Claro, Padre. claro. Es verdad. De hecho, el crecimiento espiritual se basa, como es un crecimiento espiritual, no solo es por la forma en que uno tiene, o por el hecho de uno tener una relación con Dios, sino que también una guía del Espíritu Santo. Sí, amén. Sino, de hecho, Bueno, eso va ligado, Josué, ¿o no? claro, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros Exacto. y sin tener una relación espiritual, una oración, sin ejercitar el Espíritu en oración, es imposible que tengamos un desarrollo espiritual y por ende es imposible que el Espíritu Santo trabaje en uno. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña a todos nosotros que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Y eso es un hecho. La Biblia nos enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará en toda verdad y nos consuela. Y en Juan 16:13, en 14:26 también lo dice. Da varios ejemplos de que el crecimiento espiritual está basado solamente en la relación Por con la supuesto, Trinidad y bajo la por guía del supuesto. Espíritu Santo. Sí, No hay exacto. crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando en estas cosas que solo Él puede hacer. Sí, amén. La muerte al viejo hombre y la relación con Cristo se lleva por medio del Espíritu Santo, que llega al Exacto. Hijo y el Hijo nos conecta con el Padre. Exacto. Si no fuese así, Escucha este cabro que le pegan en clavo. ¿no? vamos a ponerle bueno a esto, ¿eh? En una oportunidad Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, ¿no es Sí. cierto? Para poder dejar al Consolador, al Espíritu Exacto. Santo. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario, dijo, que los deje al Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Dijo, porque Él los va a guiar, Sí, los amén. va a llevar a toda Amén. verdad, Verdad. a toda justicia. Él les enseñará y les revelará todas las cosas. Por tanto, si nosotros queremos crecer, tenemos que enyuntarnos, juntarnos, amarlo y hacerlo de uno al amado Espíritu de Dios. Así es, amén. Amén. Y al final la gran pregunta de todo esto, ¿necesitamos un crecimiento espiritual? Urgente. Amén. Sí, todos los días. Siempre, Lo más antes posible. siempre, Ahora, siempre ¿y estamos creciendo. ¿Cuáles serían los pasos principales para tener una relación y para crecer espiritualmente? Mi punto de vista, la primera, es, como decía, es morir a mi yo, ¿cierto? Como decía el pastor. Es morir a mi ego, es decirle a Jesús que tome el control de mi vida, aunque a veces cuesta, sí, no te niego que a mí no me costó. Luché 8 años. Y 9 sigue años. costando. Y sigue costando. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, y esto lo quería tocar en delante, y para ir cerrando. Dios, cuando ya te toma como hijo, es el mejor aguafieste que existe. Cuando uno tiene planes de salir, de cosas, y Dios así te borra todos los planes, y Dios dice, no, usted
es Anda, mi hija. anda la pinta Anda, mía. anda bajo Exacto. mi autoridad. Entonces, y por eso digo, yo conozco a un Dios que es totalmente un aguafiesta de cuando uno se va a portar mal. Cuando quieres hacer lo que tú quieres. Claro, exactamente. Pero no es aguafiesta cuando uno hace las cosas y la voluntad de Dios. Sí, amén. Al contrario, cuando uno está en la voluntad de Dios y uno quiere hacer las voluntades, como decía Carlito, cuando los compañeros de trabajo lo hacían orar, es porque Dios va con él, la confianza en él, y Dios va a respaldar cuando nosotros renunciamos a nuestro yo. ¿Y para qué? Para que él crezca como persona, para que él crezca como espiritual, y para que las personas que están alrededor de él crean que el Dios que él carga es un Dios real y un Así Dios es, que así es. realmente existe. Mire, faltan 20 minutos para que nos termine el programa. Vamos a ir a una pausa musical. Amén. Vamos a ir con este hermoso joven que es Julio Melgar, la cortita con Marcela Gándara. Y esta canción se llama Creer en ti. Esto es para que tú creas que Dios es tan real como tú y yo lo que estamos hablando. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu esencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Pon tu mano sobre tu pecho y diga, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar con tu presencia. Así es, vamos a ir llenando. Vamos llenando este lugar de tu corazón. Llena tu corazón de la presencia de Dios Padre. Llena esa habitación de Dios Padre. Entrégale tus hijos a Dios. Entrégale tu vida a Jesús. Es tan fácil. Es tan fácil entregarle la vida a Cristo. Pastor,
¿Es fácil o no es fácil? ¿Qué se debe hacer para que una persona pueda recibir a Cristo en su corazón? Es desearlo intensamente en su corazón. Y si alguna persona dijera, ¿sabe qué, Josué? Necesito poder saber cómo lo puedo hacer. Tú lo puedes guiar con una oración en este momento, porque de verdad que el ambiente está hermoso, y decirle a las personas que repitan contigo para que reciban a Cristo en su corazón. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a pedir que inclinemos nuestro rostro. Si alguien está escuchando, si alguien necesita en su corazón de Jesús, si alguien necesita una salvación, una salida y ya no sabe para dónde ir, Cristo toda la vida, desde antes de que naciera, ya lo ha estado esperando. Y este momento se ha dado. Repita después de mí quien lo necesita y quien quiere estar con él. Amén. Amado Dios y buen Padre, Amado Dios y buen Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por este día, porque es el día en que tú has decidido porque es el día en que tú has decidido que yo hoy entregue mi vida a ti y a Cristo. que yo hoy entregue mi vida a ti y a Cristo. Públicamente, Públicamente, y que lo escuche el cielo, y que lo escuche el cielo, la tierra y el infierno. la tierra y el infierno. Declaro con mi boca y mi corazón Declaro con mi boca y mi corazón a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Jesús, te entrego hoy mi vida, Señor Jesús, te entrego hoy mi vida para que tú hagas de ella la voluntad del Padre, para que tú hagas de ella la voluntad del Padre y que reines sobre mí el resto de los días que quedan en esta tierra. y que reine sobre mí el resto de los días que quedan en esta tierra. Te amo y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Te amo y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Y que la voluntad del Padre sea hecha una realidad sobre mi vida. Y que la voluntad del Padre sea hecha una realidad sobre mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Qué bonito aquellas personas que por primera vez están recibiendo a Cristo en su corazón. Carlito, ¿dónde podrían las personas dirigirse? Si están por el lado sur de Hospicio o en Iquique, o necesitan contactarse con alguien, la dirección de la iglesia. Bueno, en Hospicio nos ubicamos nosotros en la ruta A616, sector El Boro, como referencia frente a la línea 1 de las micros azules. Ese es el sector donde se ubica nuestra iglesia, para que puedan todos asistir. Ahí podemos ayudarlo, podemos apoyarlo, vamos a orar por usted y podemos ayudarlo en todo lo que usted necesite. Pastor, ¿el teléfono de contacto? El teléfono de contacto que lo tiene mi esposa, a ver. Ya, pero no importa. Pero voy a dar el mío. Espera un momento, creo que Rosita tengo, lo tiene usted, ¿o no? tengo el teléfono de la... Ah, lo tengo yo de también la- acá, po. Pastora. Se me perdió. ¿Lo tiene? Tengo el... Bueno, ahí en ese lugar nos vamos a estar esperando. Si usted necesita una palabra, necesita un consejo, una administración, necesita que lo visitemos, necesita que vamos a orar a su casa, no sé. Lo que usted necesite, ahí estamos nosotros, el pastor Carlos y la pastora Claudia, y bueno, y los hermanos que están ahí en la iglesia también están para servir y para atenderlo. El teléfono es el más 569, el 32 66 73 27. Lo voy a repetir para que lo anote. El más 569 32 66 73 27. Llámenos sin ningún problema a la hora que sea. Ahí estamos para atenderle. Así es. Amada esposa, ¿las últimas menciones? Sí, ahí, bueno, seguir ahí saludando a nuestros amigos de Clian Harmony. Bueno, ahí está Nancy y Marcelo, que son como los cabecillas de esta gran empresa, una empresa familiar. Me refiero a familiar porque te reciben como uno más. Bueno, ellos están ubicados en Ramón Pérez Opaso 3229, la hermosa comuna de Alto Hospicio. Su fono de contacto es el 569-90-678937. Si tú quieres nuevamente sanitizar tu colchón o deseas o tienes
te aparecieron honguitos en tu casa debido a la humedad, ahí también puedes llamar a nuestros amigos de Clean Harmony. Y nuevamente, si mañana no quieres cocinar, ahí llama a nuestra hermana María Verónica para que te tenga tu almuerzo listo. Su fono de contacto es el 569-8483-3821. Ellos tienen delivery, así que para que no te preocupes. Así es. Qué hermoso tema, Carlito. Vamos a darte la misión, por primera vez en este lugar, a que puedas llevarnos en la oración Amén. Amén. para que la gente vaya en paz y sienta que realmente hay un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos y pueda ir paso a paso ir creciendo espiritualmente día a día. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder llegar a todos los corazones, a todos nuestros hermanos y la gente que nos escucha. Señor, ayúdanos a seguir creciendo, Dios, en lo espiritual, en lo natural, en lo emocional, como hijos, Señor, como ser humano. Te entregamos todo a ti, Dios, y creemos en ti, Señor. Creemos que tú vas a terminar la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, que tú nos vas a llevar a nuestros propósitos, Señor. Aunque muchas veces, Señor, nos cuesten las cosas, aunque muchas veces vengan procesos duros, pero sabemos que todas esas cosas, Señor, nos ayudan para bien, nos ayudan para crecer y nos ayudan para ayudar a otros. Gracias, Señor, por estar en cada uno de nosotros y por estar en cada uno, Señor, de aquellas personas que nos están escuchando. Bendícenos y lo que no entendemos hoy, Señor, lo vamos a entender más adelante y te vamos a dar gracias. Te damos gracias por este programa, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos y llénanos cada día más de ti y de tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Así, bien. Víctor, quiero darle un saludo. Sí, bien. Quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia Jesús Reina, que son los hermanos de nuestra iglesia. A todos los que son de la iglesia. Yo me pongo a nombrarlos a todos, me queda una hora más. Así que los saludo a todos los hermanos, les saluda el pastor Carlos, su pastor. Bendiciones a todos y el domingo tenemos culto a las 11, así que los espero a todos. Y pobre de que algunos me falte, porque si no, vamos a tener un discipulado. No, pero ¿tienen un solo culto a la semana? Sí, tenemos solamente, por ahora, porque estamos en vía de construir el templo. Estamos Vía de desarrollo. Claro, estamos levantando ahora el templo, así que por motivo de espacio y todo eso, estamos haciendo una sola reunión. Pero tenemos reunión el domingo a las 11 y tenemos oración los días viernes a las 8, de 8 a 9. Ahí tenemos la oración. Estamos orando ¿De la noche o de la mañana? De la noche. Estamos orando por todo el mundo. Estamos orando por los hermanos, estamos orando por una hermana Rosita, estamos orando por un hermano Víctor, estamos orando por todo el alcalde, estamos orando por el alcalde de la comuna de Iquique, de Hospicio, los diputados, los senadores, los ministros, los alcaldes, los jueces, los concejales, los gobernadores, por todo el mundo. Por todo el mundo. Que Dios bendiga a nuestra nación, que bendiga a todas las regiones de nuestro país, la tierra, el mar, la cordillera, el cielo, todo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país de bendición y bueno, todos están mirando, están poniendo los ojos en nuestro país porque es un país que bendice a mucha gente. Por eso hay que Y estar orando continuamente. por Estamos Chile. orando por todos los extranjeros, Amén. por todos los inmigrantes que están llegando a nuestro país. Amén, Estamos orando por sí. ellos. ¿Por qué? Porque yo creo que no por culpa de algunos poquitos, los demás sean condenados y sean Exacto. perseguidos. Y creemos que en medio de toda esa gente hay gente muy buena, muy trabajadora, muy honesta, y también hay gente que ama a Dios también, que son cristianos. Amén. Así que estamos orando por todo el Amén. mundo. Y estoy orando por mi santa esposa, por mis hijos. Estamos orando por todo el mundo. Amén. Amén. Oiga, y también mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales y a través del 91.9 también. Sabemos que, mire, Dios ha respaldado harto y gracias a Dios seguimos vivos en todo esto. Y esto es solamente la gracia de Dios. Ya sea uno, sean 10, sean 100, sean 500.
Lo que sí es importante es que las personas que cuando escuchen esto toquen sus corazones. Amén, amén. Saludamos a la amén. gente de, miren, como dice usted, pastor, si nos ponemos a nombrar a cada uno, sería muy largo. Pero sí hemos tenido referencias entre Chile y Punta Arenas, hemos tenido referencias en Argentina, en Brasil, Sao Paulo, de verdad que se ha portado súper bien. Tiene mucha recepción en Brasil. La mano de Dios solamente lo hace. Yo no sé hablar en portugués. ¿Alguien sabe hablar en portugués? No sé, no sé. Ah, ya. Ajá. Pero, Entonces- pero en el espíritu, en No voy a el intentar espíritu nada, voy a dejarlo entendemos. embarrado. Entonces, ahora, si nos quieren invitar para hacer, amén. No, pero de verdad que gracias a todos y de verdad que un abrazo fuerte, que Dios les cuide, que Dios les bendiga y nunca bajen los brazos, porque está prohibido rendirse. Amén. Amén. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón está prohibido rendirse. Hay un El rendirse no es una opción. No, hay ¿cómo se le dice a esto? Cuando nosotros teníamos la iglesia decíamos rendirnos nunca. No, retroceder nunca, rendirse jamás. Ahí está. Era como la película. Un que- eslogan. Hay claro. un eslogan. Eso. Rendirse Retroceder nunca, No, retroceder. Retroceder nunca, rendirse jamás. Bueno, lo mismo al revés o al derecho, pero es lo mismo. O vencedores jamás vencidos. amén. O También. esa misma. Ah, Yo quiero ahí terminar con un texto bíblico que es de todo lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Del crecimiento espiritual. Y acá en la Biblia nos dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Yo eso lo rescato, ¿por qué? Porque todos los que estamos en esta mesa, en este panel, en los controles, Víctor, mi esposa, todos los que estamos aquí, se los decimos, fuimos llamados para servir Amén. y no fuimos llamados para servirnos de la gente. Amén. Cuando una persona vemos que se sonríe y la vemos que está contenta por lo que nosotros le estamos ayudando y lo estamos bendiciendo, nosotros somos felices. así. Amén. Y esta alabanza, para ir terminando, esta alabanza se las canta Dios a cada uno de los que está escuchando en este momento. Esta alabanza se llama Altar de Amor. Sí. Escúchenla porque de verdad nace del corazón de papá. Y no se te olvide nunca ser bendecido para bendecir. Y los vemos la próxima semana a las 20 horas por los 91.9 y a través de las redes sociales de Guerrero de Cristo Y muchas Chile. gracias, un fuerte abrazo de todos nosotros por habernos acompañado acá a través del Facebook Guerreros de Cristo Chile Aunque y la a señal, través la señal tuvo un sí, poquito, ha estado han estado mal. mal estos días las señales porque hay como una tormenta de sol, dicen. Hay una tormenta de sol y que eso ha hecho que las redes sociales, incluso ahí los canales, Las ondas. radiales estuvieron suspendidas. Entonces dice que va a afectar por lo menos 2 semanas. Que el internet va a estar lento y cosas así. Así que no es culpa de las compañías, sino que es culpa de la famosa tormenta de sol que viene hacia el planeta. Ya, un abrazo, nos vemos y esta alabanza es para cada uno de ustedes, los que están escuchando a través de las redes sociales y a través del 91.9, la radio Una Nueva. super. Chao, Bendiciones, bendiciones. chao, chao. Chaito. Chao. Bendiciones. Te he seguido estos años para traerte a este momento. Te he buscado tanto y te he traído a este lugar, esa tierra donde estás parado. Es tierra santa, santa. Cuando solo has levantado una mano, es una piedra para mi altar. Cada vez que tú me dices que me amas,